Festo, el nuevo gobernador, era un hombre más honorable, que no estuvo dispuesto a darle a Pablo un juicio falso. Versículo 16. En una visita de estado a Jerusalén, Festo encontró una multitud de los judíos, versículo 24, que insistían que hiciera algo respecto a Pablo. Incluso el sumo sacerdote y los principales funcionarios mintieron con respecto a Pablo, pidiéndole a Festo que trajera al prisionero a Jerusalén para ser juzgado. Querían intentar de nuevo matar a Pablo en el camino. Capítulo 23, versículo 12. Dios guió a Festo a rechazar la sugerencia de los judíos y de esta manera protegió a su siervo. El hombre propone, pero Dios dispone. Debemos admirar a este gobernador pagano por su honestidad y equidad. Después de una visita de 10 días, Festo regresó a Cesarea y celebró otro juicio a Pablo. De nuevo, los judíos vinieron con sus quejas, las cuales no podían probar. Con cuánta paciencia esperó Pablo a que Dios cumpliera su promesa de llevarle a Roma, como José en la prisión egipcia. Pablo fue sometido a prueba mientras esperaba que la palabra se cumpliese. Salmos 105, versos 17 al 20. El político que había en Festo afloró y le preguntó a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado. Como Félix quería complacer a los judíos y causar una buena impresión como nuevo gobernador. Pero Pablo se aferró a la promesa de Cristo de que iría a Roma. Años antes le había dicho que no se quedara en Jerusalén. Dios había anulado sobrenaturalmente las decisiones de Pablo y este se cuidó ahora de mantenerse lejos de Jerusalén. De nuevo, de esta manera Dios le protegió y llevó a Roma para sus años finales de ministerio. Todo ciudadano romano tenía el derecho a apelar a César y que se le celebrara juicio en Roma, y este fue el derecho que Pablo usó. Pablo deja perplejo a Festo. Versículos 13 al 22. El nuevo gobernador tenía ahora un problema real en sus manos. Pablo era un prisionero notable y su juicio incluía a los líderes judíos y a su nación. Si Festo hacía lo correcto y dejaba en libertad a Pablo, se ganaría la ira de los judíos, y como nuevo gobernador necesitaba desesperadamente la buena voluntad de ellos. Parecía que su problema quedaría resuelto por la venida de Agripa y Berenice, dos avesados gobernantes y políticos. Agripa era el hijo de Agripa de Hechos capítulo 12 y Berenice era la hermana mayor de Drusila, la esposa de Félix. La dinastía herodiana se había casado entre parientes y vivieron en pecado por muchos años. Festo no le presentó a Agripa inmediatamente el caso de Pablo, sino que esperó el tiempo oportuno. Explicó la situación a su huésped como si el gobernador fuera mucho para él, como si el problema fuera mucho para él, y como que pedía ayuda experimentada. No cabe duda de que este método apeló al orgullo de Agripa. Festo dijo que todo el caso era ciertas cuestiones acerca de su religión. Versículo 19. El inconverso no tiene comprensión de las cosas espirituales y ve poca diferencia entre una religión y otra.
Festo también reconoció que Jesús estaba involucrado en el caso. Pablo decía que estaba vivo, pero los judíos decían que estaba muerto. Entonces Festo dio la razón real por la cual quería que Agripa oyera a Pablo. El gobernador tenía que enviar a Pablo al César, pero no tenía ninguna acusación real contra él. En ese versículo 27, Pablo enfrenta a la realeza, versículo 23 al 27. Con gran pompa y ceremonia, el séquito real se reunió en el tribunal al día siguiente. El mundo no tiene nada en sí mismo que satisfaga, de modo que necesita del deseo de los ojos y el orgullo de la vida. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, para darle algo de felicidad. El cristiano no necesita ninguna de estas cosas. Es más, los creyentes se sienten incómodos en presencia de tal pompa y ostentación. Nótese cómo Festo presentó a Pablo. Aquí tienes a este hombre, versículo 24. Sin embargo, Pablo era la más noble de todas las personas presentes en la reunión. Era el apóstol de Jesucristo, embajador en cadenas, rey y sacerdote de Jesucristo. Los cristianos nunca deben sentir que el mundo tiene más que ellos. Cristo nos ha enriquecido y nos ha dado un llamamiento celestial y una esperanza de gloria. El juicio de Pablo fue similar al de Cristo en el sentido de que toda la gente que participó reconocía que no era digno de muerte y que debía dejarse en libertad. El tribuno Lisias admitió que ningún delito tenía. Capítulo 23, versículo 29. Esto aquí admitió que Pablo no había hecho nada digno de muerte. Capítulo 25, versículo 25. Y hasta Agripa estuvo de acuerdo con este veredicto. Capítulo 26, versículo 31. ¿Cómo puedo enviar un prisionero a César si no tengo ningún delito de qué acusarlo? Preguntó Festo, y entonces Agripa le dio permiso a Pablo para hablar.